Ok, en este video vamos a hacer una pequeña introducción sobre las herramientas o la herramienta que nos permiten diseñar los circuitos integrados. ¿De acuerdo? Eh, Partimos pues de la tecnología de los MOSFET. Como todos quizás recuerden, básicamente tienen eh, tres tipos de terminales, ¿cierto? Miremos por ejemplo aquí, eh, una de las terminales es el gate, que es la compuerta, ¿sí? Eh, y tenemos el source, que es como el origen, ¿cierto? Y el drain, que es el que recibe la corriente. Entonces, por aquí vendría la corriente y si se dan ciertas condiciones podríamos tener una corriente de salida. Entonces, esto se comporta básicamente ¿cómo se comporta? Como un switch, ¿cierto? Se comporta como un switch, el cual puede estar cerrado o puede estar abierto. Entonces, normalmente en el drain colocamos un voltaje positivo y aquí en el sur vamos a tener el voltaje negativo o la tierra, ¿de acuerdo? Cuando colocamos aquí un voltaje positivo, entonces aquí tenemos lo que se denomina el óxido de silicio, que es un aislante, ¿sí? Entonces eso se comporta más o menos como, como un condensador. Esta es la región N, donde hay más electrones que, que cargas positivas. Esta es la región P, donde hay más eh, lo que se denominan los huecos, y N, pues otra vez la región con más electrones. Entonces, cuando aplicamos un voltaje positivo en este punto, lo que se crea es se acumula aquí una carga negativa, ¿sí? Cuando aplicamos un voltaje positivo. Entonces, cuando se crea este canal, por eso se llama N-channel, canal N, o sea, canal N, refiriéndose a lo negativo, se produce entonces una corriente desde el source, viaja por acá y termina en el drain, ¿sí? Los electrones, la corriente normalmente se considera que viaja en el sentido contrario, la corriente tradicional, ¿sí? Ese es el funcionamiento del, de este transistor, ¿sí? Que se comporta básicamente, como un switch, ¿de acuerdo? Eh, Esta es su presentación física eh, para algunas aplicaciones. Aquí vemos las tres paticas, el gate, el drain, el source, y pues las diferentes formas o los circuitos. Aquí vemos algunas explicaciones adicionales, cómo se podrían diseñar transistores. Aquí hay una foto de un circuito integrado. Aquí pueden ver que es lo que también vamos a tratar más adelante con la herramienta, cómo nos permite hacer estas figuras y estas líneas para que al final tengamos un circuito integrado que pues ocupa un tamaño muy pequeño, y pues la cantidad de transistores que hoy en día se pueden tener dentro de un circuito integrado es de millones y también de billones, o sea, miles de millones de transistores en un circuito integrado. Normalmente se considera que el circuito tiene el transistor, eh, tiene lo que veíamos como la zona de concentración N, aquí en el source, la zona de transición del drain, también con una zona de difusión N. Se considera el ancho, el W,
lo que va desde aquí hasta acá, y la longitud, lo que va desde este punto hasta este punto. ¿De acuerdo? Digamos que esa es la convención que normalmente utilizamos para este tipo de dispositivos. Aquí algunos ejemplos más. Aquí este diagrama pues, sería como una especie de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De lo que hemos tratado de explicar. Entonces esas son las zonas principales, el source, el drain y el source, el drain y el gates, ¿cierto? Entonces decíamos que ese se conectaba negativo, positivo, ¿cierto? Y si ese gate es positivo, entonces en ese momento se genera una corriente o un viaje de los electrones desde el source hasta el drain, ¿correcto? Entonces, básicamente lo que quiere decir eso es que el circuito o el switch, esos son los dos terminales, de tal manera que el switch sea cerrado y por lo tanto, pues puede haber una corriente eléctrica en un determinado sentido, ¿sí? Eh, También es importante entender eh, cómo se fabrican, ¿sí? Cómo se fabrican estos diferentes dispositivos. Aquí vemos un ejemplo precisamente de la herramienta que vamos a mostrar más adelante, ¿sí? Eh, Cómo inicialmente se crea, aquí está el transistor, un transistor, ese es tipo P y aquí hay uno tipo N y eso funciona como un inversor, es decir, cuando en el voltaje de entrada tenemos un positivo, ¿sí? Entonces en el voltaje de salida tenemos lo opuesto, un negativo, un cero. Cuando tenemos un cero o un negativo, obtenemos un voltaje positivo, que aquí ustedes lo pueden ver. Una señal sube, esta señal sube, luego baja, sube, y la otra señal que está aquí en azul oscuro tiene la función inversa, o veámoslo más bien aquí. Una señal sube, baja, y el otro componente está en alto, luego baja, se mantiene ahí, luego sube. Entonces tienen un comportamiento invertido. Cuando uno está arriba, el otro está hacia abajo. Uno arriba o un 1 abajo. Entonces si tenemos un 1, la salida es un 0. Si tenemos un 0, la salida es un 1. Por eso llamamos a esta configuración de dos transistores. Aquí está el transistor 1, aquí está el transistor 2. Llamamos a esta configuración un circuito inversor, ¿correcto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace el proceso de fabricación? Aquí, más o menos en esta imagen, podemos ver eh, en este diagrama, ¿sí? Aquí podemos ver, busquemos otro, aquí al final, este de aquí. Entonces, en esta configuración, aquí está como el proceso, el orden que va siguiendo hasta llegar digamos, a la configuración final, que es la que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces, recordando un poco lo que mencionamos anteriormente, aquí en la entrada, este es lo que llamamos el gate o la puerta, la compuerta. Este sería el source y este sería el drain, ¿correcto? Entonces decíamos que normalmente en este drain, para esta configuración, vamos a colocar un voltaje positivo, ¿cierto? Y si en el gate, en la entrada, colocamos un voltaje
un voltaje negativo, ¿sí? Y entonces, dependiendo de eso, la salida se va a comportar invertida. Es decir, cuando tengamos un, un valor, un cero lógico a la entrada, a la salida tendremos un 1, y cuando tengamos a la entrada un 1, a la salida vamos a obtener un valor de cero, ¿sí? Aquí está la configuración. Estas son líneas de metal. Esta parte que está aquí es metal. Esto se llama el polisílico, ¿cierto? Y aquí voy a señalar con estos círculos el transistor. O sea, este color rojo es lo que permite interconectar estas dos regiones en verde, y lo mismo sucede acá. Este rojo es el que, cuando lo veíamos allá, era la parte de arriba que llamábamos el gate, que genera las cargas negativas que permiten la conducción de corriente. Entonces, dependiendo del valor que tengamos aquí, este transistor conduce, o sea, estas líneas rojas representarían la corriente, y en otro caso sería el otro transistor el que conduce. Cuando este conduce, la salida es positiva; cuando este de acá conduce, la salida es negativa. Entonces, digamos que esto sería lo que nos permite diseñar este tipo de circuitos integrados en nuestros circuitos, ¿correcto? Entonces, una herramienta que nos permita hacer estas configuraciones o estas estructuras, ¿cierto? Y también una herramienta que nos permita simular los tiempos de respuesta del cambio de las señales, ¿sí? Pues si tenemos una entrada, lo que les decía, una entrada así: positivo, cero, positivo, cero, eh, vamos a obtener una señal, eh, el inverso de esto, el inverso, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de que tenemos un circuito tipo inversor, ¿correcto? Entonces, vayámonos aquí. Esta es la herramienta, aquí ya cargado. Aquí está instalando todos los módulos, y pues previamente pues he realizado aquí el circuito, ¿sí? Principalmente este de aquí, que ustedes pueden ver. Ya en otros videos explicaré. Con F ajustamos para que se vea perfectamente. Y aquí ustedes pueden ver el transistor NMOS y el transistor PMOS, ¿sí? Y pues cómo se van agregando los componentes, que ya veremos en otro video, utilizando este icono de acá, que nos dice que vamos a agregar una instancia. En este caso, la instancia sería un transistor, de tal manera que con esta configuración podemos ir agregando. Aquí en este momento estaría agregando, por ejemplo, una fuente de voltaje. Aquí ustedes la ven, y podría agregar otra. Ustedes recuerdan, una positiva para el gate, que es el Vin, como aparece aquí. Y aquí en el drain podríamos agregar otra, y bueno, y seguiré agregando todas las fuentes que necesitemos, ¿correcto? Si le doy escape, y ya dejo de agregar las diferentes fuentes. Pero pues lo importante eh, es que ya tenemos la configuración de los dos transistores conectados entre sí, conectados al VDD, el otro conectado al source, BSS, la entrada y la salida. Como les decía, en este caso la entrada pues es el inverso. Si aquí entra un 1, sale un 0; si entra un 0, sale un 1. Es un inversor. Y este inversor pues nos puede servir agregando otros componentes para crear no sé, un sumador, un multiplicador, bueno, el circuito digital que necesitemos. Entonces, este sería como
la parte correspondiente al diseño eléctrico, donde uno calcula las corrientes. Aquí está el W del transistor, 120 nanómetros, ¿cierto? Eh, la longitud que les mencioné, que el transistor tenía estas dos dimensiones, W y L, y el L es de 100, en este caso con la tecnología sería de 100 nanómetros, ¿sí? Pues obviamente son distancias muy pequeñas, ¿de acuerdo? Eh, entonces, aquí tendríamos ya el diseño eléctrico y el siguiente paso, pues sería aquí donde dice launch, podríamos con esta función ADL que veremos más adelante en otros videos, generar una simulación de tal manera que podamos ver cómo responde el transistor a unas señales de entrada y cómo es su salida. Adicionalmente a eso, podemos hacer lo que se llama un test, como una especie de mesa de prueba, donde, donde el inversor que acabamos de diseñar ahora se convierte en un símbolo y a este símbolo le agrego los diferentes voltajes. En este caso vamos a tener una señal tipo sierra de ceros y unos que va a estar ingresando al inversor y aquí tendremos una salida. Entonces aquí está el voltaje del drain, VDD, 1.8, el Bin va desde 0 hasta 1.8, que sería lo lógico, ¿no? Y los tiempos, el periodo de duración de aproximadamente 15 picosegundos, ¿correcto? Entonces, este símbolo, y podríamos tener muchísimos más símbolos de inversores o de compuertas AND o de compuertas NAND, de tal manera que crearíamos un circuito mucho más complejo. Y finalmente, con esto ya termino esta introducción, finalmente tenemos aquí con F, lo ajusto y aquí tendríamos lo que sería como el, el, la estructura, la arquitectura, la configuración. Aquí están los transistores, aquí está el otro transistor, aquí está la entrada. Esto en color verde es el polisílico, en color azul es el metal, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos esta figura. Si ustedes quisieran, digamos, van a conectar este inversor con otro inversor que esté más adelante para hacer una cadena de inversores, simplemente presionando el icono que acaba de, de tocar, vamos a ir generando esta conexión metálica. Vamos a ir generando esta conexión metálica sobre el circuito integrado para, para que así podamos interconectar. Termino con un enter aquí para que así podamos interconectar y lo mismo podría ser por este lado. Entonces presiono acá este icono, ¿sí? Le hago clic aquí y este sería la conexión de la entrada que podría venir de otro circuito diferente o de otro inversor o de cualquier configuración digital. Entonces, digamos que esos son los tres modelos principales. Aquí están las diferentes capas que tenemos: nivel, óxido, polisilicon, metal, todo eso que está hacia este lado. Entonces, resumiendo, pues inicialmente tenemos el circuito eléctrico. Aquí tenemos los dos transistores, el transistor PMOS y acá abajo el transistor NMOS, como dice aquí, NMOS y el PMOS, la señal de VDD, la entrada o el gate, en este caso la entrada metálica va hacia el gate de los dos transistores y la tierra, 0 voltios, BSS, y la salida. Y decíamos que con este inversor lo convertíamos en un símbolo y aquí podemos hacer una simulación para revisar eso lo haremos en otro video, cómo se comporta electrónicamente este inversor a una entrada de voltaje o a una señal que puede ser una señal cuadrada, una señal sinusoidal, etcétera, etcétera. Y, y finalmente, que fue lo último que acabamos de explicar, es cómo crear entonces
ya digamos, el plano, la arquitectura, el diseño que se haría sobre la oblea de silicio de tanto de las diferentes conectores metálicos, polisilicon, las difusiones N o difusiones P, los contactos entre las diferentes capas, porque esto realmente son varias capas. Vamos desde la capa más, digamos, el nivel cero que están aquí, ustedes lo pueden ver en esta parte aquí, los diferentes niveles y podríamos tener muchísimos niveles, es casi como construir un edificio, ¿no? Entonces podríamos tener diferentes capas de metal, pero una arriba de la otra, ¿sí? Y así vamos creando diferentes interconexiones entre las diferentes capas. Entonces, bueno, eso sería por ahora todo lo que les quería contar sobre las herramientas que existen para hacer las simulaciones de los circuitos electrónicos digitales, más que todo. En este caso no vamos a cubrir los temas análogos. Para la construcción de circuitos digitales, poder hacer las conexiones, las simulaciones y luego generar, como le digo yo, el plano, el layout, como se dice en inglés, y básicamente cuando ya se tiene este layout, se salva, uno salva el archivo, file, lo salva en un determinado formato y esto es lo que se enviaría al fabricante para la construcción de miles y millones de circuitos integrados con el diseño que yo he hecho. Entonces, eso sería básicamente todo por ahora. Muchas gracias.